pues viene de muchos lugares. Específicamente tenemos conocimiento en temas de la industria y manufactura, pero también en el tema de servicios y educación. Entonces, ahí tenemos una mezcla muy interesante entre profesor, consultor y abogado del diablo también. Entonces, justo aquí lo que les traigo es un conjunto de herramientas que utilizamos para validar ideas de negocio, ¿vale? Y para esto les hemos preparado un material descargable. Les voy a pedir que por favor entren a nuestra página de Facebook y se registren en el formulario que les hemos colocado para que les podamos ayudar a bajar, a desarrollar sus planes de validación. Esto lo vamos a ver al final, pero justo aquí les dejo la página de Facebook que tenemos, donde tenemos ahí el link tenemos el link para que ustedes se puedan registrar. Esto que vamos a ver ahorita se los voy a mandar y les voy a mandar como la estructura detallada de algunos otros planes de validación que van a poder utilizar para saber si su idea de negocio va por buen camino o le hace falta algo. ¿Vale? Justo, vamos a comenzar entonces. Antes de empezar con técnicas de prototipado y validación, les quiero explicar esta gráfica, que para mí es el santo grial de la innovación en los procesos de creación de negocios y desarrollo de nuevos negocios. Justo esta gráfica te muestra los dos lados de la creación de un negocio, desde que detona la idea, como lo están viendo ustedes del lado izquierdo, y del lado derecho, la operación del negocio, ¿vale? Del lado izquierdo, las startups o las nuevas empresas que se están creando traen un desastre, ¿no? Hay, por ejemplo, todas estas líneas caóticas que se ven en gris corresponden a ese desastre de no entender para dónde jalar con el proyecto de negocio. Conforme realizamos una investigación, este desastre y esta maraña se va haciendo menos agresiva, se va haciendo más lineal hasta llegar a un proceso de ejecución. Es decir, como empresa, lo que tenemos que hacer al iniciar es investigar el modelo de negocio y una vez que tenemos el modelo de negocio bien bajado, bien entendido, entonces operamos el negocio, ¿no? Lo ejecutamos. Y justo en este punto tenemos otras dos variables, el tema de la inversión y el tema del riesgo, ¿vale? Esto es súper importante porque cuando nosotros iniciamos un proyecto empresarial al inicio, tenemos que hacer inversiones, pero es muy diferente que hagas un par de inversiones en algunas pautas, a lo mejor en la pago de un prototipo, a que cuando estás en ejecución tuviste que comprar una máquina, hacer una importación de un pedido o un lote grande para un proveedor, o inclusive gastar en temas de almacenaje, o sea, ya son cosas más caras. Entonces, lo que quiero que veas es que cuando arrancamos, tenemos inversiones más pequeñas que gradualmente se van incrementando en el proceso de que vamos aprendiendo. ¿Vale? Y también existe otro tema que es el riesgo y la incertidumbre. Ahí está lo interesante. Quiere decir que etapas muy tempranas, la inversión para poder avanzar en el proyecto empresarial es poca, pero la incertidumbre es abismal. Esto quiere decir que no tengo ni siquiera una noción de si el proyecto va a jalar o no va a jalar. Es decir, puedo ir avanzando y a la mitad del camino me doy cuenta esto no va a funcionar. Justo esta idea te permite explicar cómo es que los emprendedores en etapas muy tempranas, cuando levantan capital, tienen que soltar más share, o sea, más participación de la empresa. Y cuando vas avanzando en el modelo de negocio, conforme tú tienes evidencia de que el proyecto funciona, entonces se reduce tu participación. Esto es lo que hace la diferencia de un proyecto que pide 1 millón de pesos por el 50% del proyecto a un proyecto que pide 10 millones por el 5% de participación. ¿Cuál es? El riesgo. El riesgo es completamente el eje de desarrollo para poder determinar de cuánto podría ser su participación. Si ustedes tienen, como dicen ahí, los pelos de la borra en la mano, pues quiere decir que tienen el poder de saber cómo va a funcionar todo esto. Para eso tienen que hacer proyectos de validación y experimentación para determinar que toda la información que ustedes tienen justo les permita negociar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo evidencia de que esto va a jalar y va a funcionar. ¿Vale? Ahora, ¿cómo va este proceso de validación? Y es el tema, el tema central de este webinar. El tema tiene que ver con validación mediante experimentos y prototipos y productos mínimos viables. Y justo aquí estas dos variables de incertidumbre y costo de inversión vienen en el marco de saber, a ver, primero exploramos, después revisamos y entendemos lo que estamos haciendo y finalmente validamos mediante simulaciones. Esto lo vamos a ver ahorita. Pero justo quiero que veas que es un proceso iterativo y secuencial donde a mayor tiempo, mayor profundidad de aprendizajes, mayores inversiones, mayores experimentos e inclusive podemos llegar al punto de vender, no en producción en masa ni en operación
en serie, pero sí a tener los primeros contactos con el cliente para ventas. Y aquí existen diferentes evidencias que nos permiten saber si vamos avanzando o no, y les llamamos divisas, ¿vale? La divisa más importante es la divisa del dinero. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que bueno, conforme vas aprendiendo, tienes que obtener información del cliente para saber si le gusta, si no le gusta el proyecto, si lo jala, si no jala, si lo compra, si no lo compra, si lo vive o lo experimenta o simplemente no le interesa. Entonces, en etapas muy tempranas, tomaremos divisas más como datos de contacto, un poquito más relacionado con temas de a lo mejor números telefónicos, fotocopia de su ID, inclusive que nos llenen alguna encuesta. Y en el mejor de los casos, vendemos. Vendemos el prototipo, vendemos el producto mínimo viable. Ahora, justo te voy a dar un par de recomendaciones antes de empezar a prototipar. Y lo interesante de esto es que no se preocupen si el prototipo es feo. O sea, conforme vamos avanzando se van refinando. Por tal motivo, antes de salir a prototipar, tienes que tener en cuenta estos 10 componentes. El primero de ellos es, aprende bien a quién le vas a llevar el producto. No es lo mismo llevarle, por ejemplo, si estás en la industria de la educación, un prototipo a un estudiante de licenciatura que al padre del estudiante de licenciatura, que al profesor del estudiante de licenciatura, que al director de la escuela en donde está estudiando. Eso quiere decir que el prototipo o el MVP que vas a desarrollar tendrás que enfocarlo directamente a quien te lo vas a presentar. La otra es, trabaja rápido, es decir, en este caso es planifica poco y actúa rápido. Después de eso tendríamos que prototipar casi todo el tiempo que estemos trabajando y por otro lado también establece bien las expectativas. Esto quiere decir que en el proceso, justo cuando estés trabajando en el tema de la validación, que tengas muy en claro qué información vas a recabar. Por otro lado, no seas perfeccionista, pero tampoco seas cutre. Esto quiere decir que cuando hagas los prototipos, no importa que estén feitos, pero funcionen. Eso es lo importante. Solamente prototipa lo que vas a validar. En este caso tengo emprendedores que de repente se avientan toda una aplicación y desarrollan todo el template para poderlo operar y llevarlo a producción, cuando lo único que necesitaban era simplemente validar un mecanismo más sencillo, ¿vale? O sea, no perdamos tiempo en hacer validaciones profundas. En el sentido de tener prototipos que sean muy complicados de llevar al mercado. De hecho, los prototipos podrían ser de horas y en cuestión de minutos podremos tener una landing page colocada en web. Dibujar siempre es gratis, entonces prototipa en papel. No te enamores del prototipo, es decir, no importa si lo tiras después, regresaríamos a mejorarlo, no pasa nada. El primer prototipo va a ser un asco, eso sí, se los aseguro, va a estar horrible el primer prototipo que van a hacer, pero pues no se preocupen, al final del día quedan bien bonitos. Yo me acuerdo que cuando hice mi primer prototipo trabajando con estas cosas era una fotocopia y terminamos con una plataforma muy interesante después de unas cuantas iteraciones. Y finalmente, prototipa, pero no gastes mucho. Es decir, tu primer prototipo tiene que salir el primer día y no te debiste haber gastado más de 300 pesos. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces, a lo que nos lleva todo esto es que cuando trabajamos con validaciones, con prototipos y MVPs, como les había mencionado, tenemos diferentes niveles de validación, ¿no? El tema de la exploración y el tema de la operación del negocio. Entonces, no me va a dar tiempo de explicártelos todos, son muchísimos. De hecho, para eso tenemos un taller de validación, de herramientas de validación y diseños experimentales. Pero te voy a enseñar algunas que tenemos ahí. Te voy a enseñar como todo el mapa general de los elementos de prototipado que tenemos. Lo único que quiero que tengas en consideración es lo siguiente. Del lado izquierdo son herramientas y diseños experimentales, prototipos y productos mínimos viables enfocados en descubrir, es decir, investigar. Y del lado derecho, en verde, lo que estás observando son aquellos que están enfocados en validar, es decir, saber si el negocio va a jalar. Todas estas herramientas se pueden utilizar en conjunto y vamos a tener un resultado que se llama plan de validación. ¿Vale? Eso es lo importante, saber cuáles son las actividades que vas a tener que realizar para el plan de validación. Entonces, te voy a mostrar dos gráficas, las de descubrimiento y las de validación. La gráfica de descubrimiento y validación está construida por un eje vertical y un horizontal donde tenemos varias variables, ¿vale? ¿Qué es lo que vas a observar? Uno, mientras más grande sea el círculo que veas, más costoso es el prototipo. Mientras más a la derecha lo veas, más tiempo te va a tardar en armarlo y echarlo a andar. Y mientras más arriba se encuentre, mejor es el aprendizaje que te vas a llevar después de correr el prototipo o el MVP que estás corriendo. Con esto, te quiero decir que tenemos herramientas específicas
específicamente enfocadas en descubrimiento, ¿vale? Y el descubrimiento no es más que explorar si hay o no oportunidad de negocio, punto. Estamos lanzando piedritas para ver si por ahí jala, por allá jala, si este cliente es, si este no es. Entonces, lanzamos estas piedras que eventualmente se transforman en una posibilidad de un nuevo modelo de negocio, ¿vale? Ahora, de esto te quiero mostrar que tenemos 27 herramientas. Entonces, vas a ver algunas que son más grandes, otras que son más chiquitas. Aquí te doy espacio para que le saques un screenshot a esta diapositiva, porque aquí te estoy poniendo el orden en el que tendrías que llevar los diferentes procesos de validación. Es decir, cuando arrancas, inicia con los del lado izquierdo. Conforme vas haciendo validaciones en el descubrimiento, te vas enfocando a las del lado derecho. Lo interesante de esto, no son únicas, o sea, son secuenciales. Es decir, tú puedes correr, por ejemplo, un storyboard, un prototipo de storyboard, y lo puedes complementar, por ejemplo, con una característica, por ejemplo, la 4, que es clasificación clasificación de tarjetas, por ejemplo. Y luego, después de haber hecho esos dos, te pudiste haber aventado una puerta falsa. Y después te pudiste haber aventado una impresión 3D, ¿no? Y vamos avanzando hacia la derecha. Y al final te avientas una campaña de redes sociales para hacer una validación de una preventa. Justo aquí lo que quiero que veas es que van metidas de manera secuencial. Te los voy a mostrar más adelante un pequeño plan de validación gráficamente, no a profundidad, pero te lo voy a dejar gráfico para que veas cómo se tiene que elaborar. Pero justo estas son como las principales, las que vas a estar trabajando de esta manera para poderlas ordenar de manera secuencial. Una ¿Vale? pregunta, Oscar. Aquí ¿vas a explicar alguna de ellas? Sí, Porque, bueno, sí. estaba preguntando, no sé si entre las que vas a explicar está la de qué es la puerta falsa que pregunta Lisette. Puerta falsa. A mí puerta falsa me encanta. Ahorita es que les doy ¿Sí? un resumen de lo que es puerta falsa. Lo voy a meter con otro tipo de prototipo. Pero puerta falsa, bueno, ahorita Bueno, rápidamente. sí, está bien. Ah, bueno, Puerta como tú falsa quieras. tiene. Yo nada más la lancé por si no Sí. estaba, la dijera. Sí, pero bueno, puerta falsa rápidamente es dejar una característica específica y ver cuántas personas están dispuestas a avanzar por el camino que le estás dando. Obviamente, cuando abran la puerta, lo vamos a ver más adelante, lo que va a ocurrir es que el participante no va a poder avanzar, se va a quedar como con las ganas. Ahí te lo voy a mostrar con un ejemplo de puerta falsa que le llamo yo error 404 para la manera digital. ¿Vale? Entonces, una vez entrando en las validaciones de descubrimiento, tienes que pasar a las de validación. Y justo las de validación se van a enfocar específicamente en 3 aspectos importantes. Tómale nota y apúntele bien, señor. El primero tiene que ver con saber si el proyecto es deseable, es decir, que existan personas que estén dispuestas a pagar. El segundo tiene que ver con que tú seas capaz de echar a andar el proyecto, es decir, que sea factible, que tú tengas los recursos y herramientas pues, para poderlo operar. Y finalmente, tiene que ver con el tema de la viabilidad. ¿A dónde voy con esto? Que exista una relación entre costo e ingreso y existe ese margen de ganancia para que en realidad sea un negocio. Esas son las 3 cosas que tienes que validar. Eso es lo más importante de tu modelo de negocio. Esas 3 hipótesis principales son las que te tienes que llevar a la bolsa para decir, si no existe un mercado, si no lo puedo echar a andar y si no hay un margen, el negocio no va a funcionar. Ya, déjate de engañar, no va a pasar para adelante. ¿Vale? Entonces aquí vienen las herramientas. Y las herramientas ya son menos, pero son más complicadas y son más costosas. Te voy a explicar de estas, te voy a explicar 7 que se utilizan para hacer esas validaciones que te acabo de mencionar y las vamos a ver una por una. Y te voy a poner unos ejemplos. Lo que voy a dejar en el espacio es que cuando ustedes me hagan preguntas específicas, vamos a resolver dudas de cada uno de ustedes, ¿vale? Ahora, tómale un screenshot a esta, porque justo son las herramientas que puedes utilizar para hacer validaciones de tu modelo de negocio y saber si la gente lo quiere comprar, lo puedes echar a andar y vas a ganar dinero. Para esto, voy a mostrarte estas 7. De las 15 que te acabo de mostrar, estas son las 7 que vamos a revisar. De nuevo, te doy espacio para que le tomes un screenshot a esta tablita, porque es mágica. A mí me encanta, porque te explica prácticamente para qué la vas a utilizar, de qué se trata y cuál es su nombre, ¿vale? Ahora, del lado derecho, quiero que veas de esta tablita. Del lado derecho lo que vas a observar son 3 cositas. Estás viendo una grafiquita en amarillo, estás viendo unos engranes que están en verde y gris, y estás viendo un monito con un regalito que está en azul, ¿vale? ¿Qué es lo importante de esto? Aquí te estoy explicando, por ejemplo, que el monito en azul correspondería a que existe un cliente, es decir, que se puede validar deseabilidad.
En el engrane se está validando la operación, es decir, que sea tecnológicamente factible de operarse. Y en amarillo o naranja lo que estás observando es que tengas la posibilidad de generar un margen de ganancia en su operación. Estas 7, te voy a dar ejemplos para cada una de ellas y que veas cómo funcionan, pero justo lo que quiero que veas es de izquierda a derecha se van llenando los niveles de complejidad para echarlos a andar. Hoy en la mañana tuvimos un taller digital de prototipado utilizando landing page, utilizamos ahí Google Sites, pero eso te permite hacer validaciones inclusive ya en el corto plazo de vender, o sea, en cuestión de minutos y de horas. Entonces, justo cuando vas bien encarrerado en el proceso, prácticamente es cuestión de horas para que tú tengas montado arriba un negocio y empieces a vender por él. Aquí el tema es que justo cuando ustedes vayan avanzando, el principal error que cometemos es, uno, no tenemos un plan de trabajo, es decir, no sabemos a dónde queremos llevar el proyecto. Y dos, de repente, por estar validando con un prototipo, dejamos de fuera los otros mecanismos de validación. Entonces, no nos sentemos en nuestros laureles, sigamos avanzando en el proceso de validación y escalemos el negocio. Entonces, en etapas muy tempranas, los proyectos pueden llegar a ser ventas en cuestión de días, en cuestión de horas. De hecho, en algunas técnicas que hemos utilizado, hemos logrado ventas el mismo día con pequeños prototipos y eso te permite mejorar el producto. De hecho, una de las cosas más interesantes es que he tenido emprendedores que arman e instalan todo el proceso de validación en cuestiones de todas sus herramientas y finalmente al final del día lo que ya tienen es un mecanismo de control y ya nada más nos estamos enfocando en operar el negocio porque la validación ha sido tan ágil que justo empiezan a vender en cuestión de días y semanas. ¿Vale? Ahora, con respecto a esto, vamos a comenzar con el landing page. Y justo de la landing, te traigo este ejemplo que es de un proyecto llamado Rocket Pitch. Y la idea de la emprendedora era que si lograba tener 10,000 registros en esta página, iba a lanzar algo relacionado con Rocket Pitch. Entonces, el Rocket Pitch, para los que no lo conocen, es una técnica de pitch que puedes utilizar con una estructura muy específica. Ahora, ¿qué es lo que estaba buscando la emprendedora? Era validar que existieran personas interesadas en echar a andar este proyecto. Justo lo que buscaba era tener una masa crítica de posibles clientes, potenciales clientes. Y algo pasó. No sé, creo que lo sacó. Vamos a esperar unos minutos a que vuelva a ingresar Oscar. Dejen, le escribo a ver qué pasa. Pasó, me sacaron. Ay, Okay. ya, aquí estás. Yo dije, ¿dónde fue? Muy bien, ¿Dónde ya se fue? ¿Qué regresó pasó? Oscar. Ah, yo bien inspirado. Ok. Sí, esa parte nos quedaste a la mitad de la idea, pero continúa. A Muy ver, me bien. quedé en lo de la landing, ¿no? Errores de lo técnico. Listo. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, 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 todo se ve bien. Perfecto. Bueno, entonces en la landing, las cosas que tienes que tener en mente son tres, ¿vale? Es el mensaje que estás tratando de explicar, es de qué trata esto. Y el segundo tiene que ver con el formulario que estás utilizando para recabar la información. Y finalmente, el botón de llamado a la acción, ¿vale? Entonces, es la divisa más el botón más el mensaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la página estaba el encabezado y en la parte de abajo viene la explicación. Y justo abajo tienes elementos como suscríbete o dime cómo. ¿Ya ves? Aquí en el botoncito dice dime cómo y en este botoncito dice suscribirse. Eso quiere decir que el botón te permite validar pues cuál les llama más la atención y la información que le estás brindando. Entonces, justo esto lo puedes hacer desde varias plataformas, lo puedes hacer desde Google Sites, lo puedes hacer desde Unbounce, lo puedes hacer desde Wix, hay muchísimas plataformas. El tema no nada más es subir la plataforma, es analizarla, es saber cuáles son los resultados que estás obteniendo de diferentes procesos, de diferentes actividades. De hecho, por ejemplo, ahorita nosotros estamos elaborando un par de cursos y talleres, pero justo si tú quieres ofrecer temas de emprendimiento,
hay mucha gente que ofrece temas de emprendimiento. Entonces, ahorita nos estamos especializando en temas muy específicos que pocas veces vas a poder encontrar en un taller de emprendimiento. O sea, es algo súper puntual que resuelve dudas muy específicas. Y eso aporta mucho valor porque hablar de todo es hablar de nada. Y cuando hablamos de cosas muy puntuales, el valor que les ofrecemos es muchísimo más profundo. Ahora, tenemos otra que se llama el test del conserje. Y la particularidad del test del conserje es que las actividades que vas a realizar cuando operas el prototipo o el producto mínimo viable tiene que ver con que el cliente sabe que lo vas a hacer manualmente. No existe una plataforma donde sea todo automatizado. O sea, lo vas a hacer manual. Sabes por sí solo que es manual y el cliente lo entiende. ¿Vale? Para esto quiero hablarles del producto mínimo viable que desarrolló Airbnb. Digo, ahorita ya todo se hace automático y muy bonito, mediante ingeniería, y muchas cosas, ¿vale? Pero cuando inició, justo ellos inician con esta landing page 30 minutos después de haberse les ocurrido la idea. Y justo lo que estaban ofreciendo era en Airbnb, pues Air Bed and Breakfast. Entonces era una cama inflable y un desayuno al día siguiente. ¿A quién estaban dirigidos? Bueno, en aquel entonces, como ya no podían pagar la renta, pues se les ocurrió rentar ese colchón inflable que tenían en su departamento en San Francisco y querían probar con una conferencia de diseño. Entonces, justo cuando empezaron a trabajar en la landing y todo eso, por ejemplo, aquí ya 24 horas después, ya se ve muchísimo más bonita. Y justo cuando estaban clasificando los tipos de clientes, lo que habían decidido era, bueno, creemos que nuestros clientes que van a venir a congresos son estudiantes que no tienen dinero, ¿vale? Y corren el experimento. Bueno, pues corrieron el experimento y tuvieron a 3 clientes. La idea era que pudieran ofrecerles ahí está una vista del cuarto que estaban rentando, ofrecerles la cama y ofrecerles el desayuno al día siguiente. Cuando echan a andar el prototipo y el producto mínimo viable, lo que se dan cuenta es que tienen 3 clientes en la validación, ¿vale? Todo lo hicieron artesanal, recibieron el correo, mandaron la información, tenían contacto con la persona, ellos estaban directamente con el cliente para brindarle el servicio, todo lo hicieron ellos de manera presencial. La plataforma solamente sirvió como para atraer a los clientes, mandar correos y concretar las ventas. Y justo lo interesante es que ellos aprendieron que en realidad sus clientes no eran estudiantes que no tenían dinero, sino que eran otro tipo de personas. Por ejemplo, está Kat, Amol y Michael, que no cumplían con ese perfil y los aprendizajes que se llevaron fueron relacionados con uno, son profesionistas que están viajando por trabajo y la otra son estudiantes no necesariamente que no tengan dinero, sino son estudiantes extranjeros. Entonces, que buscaban tal vez un tema de incorporación al mundo en el que estaban a partir de intercambiar información con sus web, con las personas que los estaban hospedando. Y Michael, que simplemente viajaba por trabajo, llegaba a su trabajo y pues se fue a su casa. Aprendizajes profundos que se llevan con esto, cobrarles después de estar con ellos. ¿Por qué? El problema era que iban, por ejemplo, Amol iba con ellos a visitarlos, se quedó una semana, se hicieron cuates, echaban la chela, estaban platicando en la sala, de repente, por ejemplo, los fundadores estaban haciendo código y resolviendo todo ese proceso y de repente iban con Amol como para decirle, oye, ¿cómo ves? ¿Está funcionando? ¿Qué le modificamos? Y durante esta semana Amol les ayudó, inclusive Amol es parte del equipo ahorita de Airbnb como uno de los clientes fundadores, pero justo es el hecho es que cuando termina la estancia, es como, híjole, le tengo que cobrar. Y se sentía feo, ¿verdad? Los fundadores sentían feo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, ya no cobramos, terminando la estancia, cobramos en línea. Y finalmente, bueno, podría sonar obvio, pero no era tanto cuando estaban echando a andar el proyecto, pero es la gente no necesariamente viaja cuando hay conferencias. Entonces, hay otro tipo de viajes, de placer, de trabajo, estancias cortas, hay muchas cosas alrededor de los viajes. Entonces, justo con este prototipo, lo que ellos aprendieron fue, pues, cuáles podrían ser los caminos que tenían que seguir. Y hoy en día, por ejemplo, Airbnb sigue prototipando. De hecho, por ejemplo, podemos visualizar en su página web, no hace poco, que están incorporando nuevos elementos en el modelo de negocio y ahorita están, por ejemplo, temas de experiencia en línea, cosas muy interesantes que puedes encontrar ahorita en su plataforma o cambiando la modalidad de estancias cortas a estancias largas, ¿vale? Justo esto es un elemento muy interesante porque cambia la modalidad de hospedaje y están ofreciendo ya como apoyo para para lo del COVID, están ofreciendo pues estancias para alojamiento para personas que están enfocadas en el tema de salud. ¿Sale? Entonces, justo vean que empresas tan grandes como Airbnb, hay otras también, por ejemplo, Booking,
realizan experimentos y validaciones mediante prototipos o productos mínimos viables. Esto, por ejemplo, seguramente la experiencia en línea corrió por mediante un experimento, hicieron algunas hipótesis, corrieron el prototipo y se dieron cuenta cómo funcionaba. Y por eso lo lanzas a producción, porque hiciste la prueba, experimentaste, viste en qué problemas te ibas a meter. Ahora, vamos a otra que es el Mago de Oz. La gran diferencia entre Mago de Oz y test del conserje tiene que ver simplemente con que en este caso las personas no saben que lo estás haciendo de manera manual. Para esto, el ejemplo más importante que existe hoy en día es Zappos. Zappos como tal es una de las empresas más importantes en venta de zapatos en línea. De hecho, ya la compró Amazon ya hace tiempo. Pero la idea era sencilla, era vender zapatos por internet. ¿Por qué nadie se le había ocurrido vender zapatos por internet? Bueno, pues aquí el fundador decide armar un prototipo y un MVP muy sencillo, donde armó una landing page, puso fotografías de varios zapatos y comenzó a que el portal arrancara solo. ¿Cuál es la diferencia de que si hubiera empezado con los modelos tradicionales de negocios? Hubiera tenido que comprar un chorro de zapatos, tuvo que haber comprado un local, haber rentado, pagar una nómina, o sea, hubiera entrado en una de gastos sin saber si esto iba a funcionar. Y lo único que hizo, en este caso, fue salir de su casa, ir a una zapatería o varias zapaterías, habló con los dueños y les dije, oye, voy a vender zapatos por internet, dame chance de tomarle la foto a los tenis y los voy a colocar. Si los vendo, yo vengo, te compro el número y yo me encargo de mandarlo. En este proceso de negociación, pues algunos dueños accedieron y justo lo que montó es todo un proceso relacionado con, a ver, del lado izquierdo está la página, me compras y en ese momento compro el zapato y te lo mando por paquetería. ¿Qué es lo que ocurre al principio? Que la landing pareciera ser que estaba andando y era automática, pero justo todo lo estábamos haciendo, bueno, todo se estaba haciendo, perdón, por detrás mediante correo electrónico, formularios, ligas, para que el cliente no supiera que en realidad es una persona lo que estaba detrás. Todo parecería que había un algoritmo diseñado para la compra y venta de zapatos. Ahora, tenemos venta 404, que también esta es digital. Le llamo 404 porque es el error que te pasa cuando estás abriendo una página y de repente, ¡pum!, se cae el sistema. Es sencillo el error de la venta 404. Y es que, por ejemplo, lo que les estoy mostrando es un ejemplo de puerta falsa digital. Lo que ocurre es, estás en una landing, colocas la información del producto, ¿vale? Aquí tenemos un montón de información del negocio, viene aquí, por ejemplo, el tema de la venta, correo electrónico, por si quieres más información, pero tomemos en cuenta que el cliente ya lo quiere comprar, ¿ya? Esta fanbox la quiere comprar. Bueno, pues entras en el proceso de que le estás dando otra opción de explicarle de qué trata el producto, ¿vale? Aquí los estás visualizando, ves de qué trata y de repente, ¡pum!, $40 o 39,95 euros, perdón. Entonces, lo quiero. Fíjate, aquí ya el cliente hizo dos acciones de interés. Primero, vio la página, leyó el producto y le dio comprar. Aquí ya en este momento está donde, mira, tu tarjeta de crédito, pónmela para que ya lo podamos meter. Ahora ponemos al cliente a llenar el formulario. Todavía le tiene que tomar aquí tiempo para hacerlo. Esto te permite validar que el cliente está interesado en hacerlo. Y de repente vamos al proceso de pago, ¿vale? Aquí le damos que es un regalo, vamos al proceso de pago. Y fíjense, aquí el cliente ya sacó la tarjeta de crédito, la tiene en la mano y va a empezar a digitar los números. No hay mejor manera de determinarlo. Y de repente, error, se nos cayó la página. Justo en este punto, lo que estamos haciendo es retomamos este error, le mandamos un correo electrónico y le decimos que tuvimos un problema y lo vamos a contactar. Pero aquí ya tienes a un cliente potencial que ya que está a punto de comprarte. Entonces aquí ya le explicas, oye, ¿sabes qué? Discúlpanos, tuvimos un problema, pero te vamos a contactar. Y entonces aquí vas a poder tener la opción de entrevistar a una persona que ya estaba prácticamente metida a comprarte un producto. O me dirán, Oscar, oye, pero esto no me va a hacer quedar mal, no sé qué. No pasa nada, lo estás haciendo con un tema controlado, vamos a levantar la información. Digo, estaría un error si esto estuviera en línea y en producción para millones de personas, ese sería un problemón, pero para eso existen otro tipo de elementos de validación. Luego tenemos la preventa y me encanta la preventa porque justo la preventa tiene que ver con, te voy a vender el producto, no lo tengo armado, pero cuando me lo pagues te lo voy a entregar no sé, en un mes, en una semana, en un mes y medio. Me encanta porque validas la posibilidad de vender un producto sin siquiera tenerlo. El ejemplo más claro, Elon Musk trabajó con el tema de la preventa, vendió su modelo 3 y juntó casi 10 mil millones de dólares para fondearse. No tenía el carro en producción. Lo que hizo fue,
dame dinero y te lo entrego en 1 año, en 2 años o hasta en 3 años. Y esto le funcionó tan bien que, bueno, aquí pedía creo que $5,000 o $10,000 y lo hizo con su camioneta y aquí ya te pedía $100. Pero fíjense cómo en la preventa, aquí Vincent hace el comentario, en 5 días genera $250,000 en 5 días, donde solamente hizo un post de vamos a prevender la Cybertruck. Entonces, justo esto te permite validar que la gente está interesada en comprarlo. Y finalmente tenemos tienda emergente, tiene que ver con diseñar. Por ejemplo, a muchos de ustedes seguramente quieren generar un producto o vender en un restaurante, cosas por el estilo, y lo que tenemos que validar es la experiencia. Justo tienda emergente te permite poner tu producto a disponibilidad y entender cómo el cliente interactúa con él, cuáles son sus expectativas, qué resultados tiene con la interacción de tus productos. Inclusive puedes vender. ¿Cuál podría ser un ejercicio de tienda emergente que hubiera ocurrido aquí en México cuando meten a las tiendas Miniso? O sea, lo que hubiéramos entendido de una tienda Miniso es que se renta el local, se hace el contrato por 1 año, se instala todo y se pone a vender. Si hubiera sido una tienda emergente, en realidad rentamos un espacio en una plaza comercial, instalamos la tienda a manera de que fuera móvil, o sea, es decir, que la podemos instalar y desinstalar, y tenemos a los clientes ahí, pues, para poder interactuar con ellos, ¿no? Como para entender qué les gusta, qué no les gusta, qué les gustaría ver, qué no les gustaría ver. Y justo aquí en este proceso es emergente porque solamente pop-up y vámonos. La siguiente ciudad, el siguiente lugar. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver reflejado en esta tienda pop-up de Adidas, donde se diseña todo el concepto para vender un solo tenis y entender el consumo de este producto. Y finalmente voy a pasar a la última de validación, de las que más me gustan porque son así, rompen todos los esquemas, levantan millones de pesos, millones de dólares, bien armadas, obviamente, pero justo esta es la culminación de casi todas las herramientas de validación, porque tienes prototipado, tienes landing page, tienes video demostrativo, tienes muchísimos prototipos que has utilizado para poder construirlo, ¿vale? Inclusive hasta temas del lenguaje y comunicación, técnicas de storytelling que puedes incorporar, pero aquí esta es digamos, de las más robustas porque ya incorpora muchos elementos de validación. Como tal, por ejemplo, te traigo el ejemplo del People 2. No encontré la del People 1, me hubiera gustado mostrárselas. La gran diferencia es que la del People 1 levantó $12 millones y el People 2 solamente la del People 1 $20 millones y la del People 2 $12 millones. Pero los dos lanzamientos de estos smartwatch levantaron así capital endemoniadamente, ¿no? Y las compras, por ejemplo, 66,673 potenciales clientes. Justo aquí quiero manejar el tema de la preventa porque el crowdfunding, que es una plataforma de fondeo colectivo como Kickstarter, lo que te permite es validar la deseabilidad del producto, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Tú puedes correr la campaña y echarle a andar, pero si ves que no llegas a la meta, la cancelas. Esto te ayuda a que no infrinjas en una política de que si no tienes el producto y no lo entregas, no pasa nada. Cancelas la campaña. Pero eso te ayuda a validar el tema de la aceptación, ¿vale? Digamos que es el nivel profesional de validación utilizando una campaña de crowdfunding. Hay otras herramientas, pero esta te puede ayudar para validar si existe o no mercado. Ahora, ¿cómo se utiliza todo esto? Pues bueno, lo que vamos a hacer aquí es que tenemos que construir un plan de validación y para poder construir el plan de validación lo que tienes que hacer es realizar ciertas actividades, donde la primera es, primero, que vas a aprender, diseñas tu hipótesis. Segundo, diseñas todo el plan de experimentación, es decir, cuáles son los pasos que vas a seguir. Tercero, haces el prototipo. Cuarto, aprendes, generas los aprendizajes. Y quinto, tomas una decisión. ¿Para dónde jalamos? ¿Vale? Y todo esto tiene que ir enmarcado en un proceso de ejemplos de planes de validación. Estos te los puedo compartir. Pero rápidamente lo que quiero que veas es que se sigue todo este proceso y se construyen mediante hipótesis, que es lo que queremos aprender. Lo podemos hacer, por ejemplo, para la creación de un producto business to consumer. Lo podemos hacer también para la mejora de servicios business to business. Lo podemos hacer inclusive para el desarrollo de productos business to consumer. La idea es, 1, ¿qué pasos secuenciales voy a seguir con todas estas herramientas que te acabo de mostrar? 2, ¿en qué punto tengo un proceso de diseño creativo de soluciones? Y 3, ¿en qué momento empiezo a generar dinero y monetizar las divisas que he creado en este momento? Con esto, tenemos un montón de planes de validación que podrás utilizar
para poder correr los experimentos. Y justo tú tendrás la posibilidad de construirlo a partir de identificar cuáles son esas herramientas que puedes utilizar. Entonces, aquí solamente son ejemplos, son ilustrativos, pero la idea sería que tomaras secuencialmente cada una de estas herramientas, las ordenarás cronológicamente, determinarás cuál es la hipótesis a validar, cómo lo vas a validar y qué tipo de información tienes que levantar y recabar. Esto te lo vamos a poder, colocar dentro de un canvas de experimento. Es decir, todo va de manera ordenada y cada uno de ellos va. Paso 1, a ver, primera hipótesis, ¿cuáles son los métodos de validación? ¿Qué es lo que creo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo creo que va a funcionar? Y justo aquí lo que tienes que determinar es validado, invalidado o no hay información suficiente. Justo estos materiales los puedes descargar desde nuestro portal, puedes acceder y podrás descargar todos los manuales. Si quieres, te los podemos mandar. Entonces, justo para eso, lo que yo te recomiendo es que entres en este momento a la página de Facebook de Startup Path y te registres para que te mandemos estos manuales con todos los diseños experimentales y veas la lista de los experimentos que puedes utilizar. Para esto, te recuerdo que estas son las ligas de interés con las que podrás ingresar. Aquí se encuentra nuestro correo electrónico si quieres platicar con nosotros. Esta es la línea correspondiente al Facebook. Ahí está el portal y justo ahí ahorita que los que nos están viendo desde Facebook Live, ahí podrán ingresar ahorita que están ahí metidos. Denle clic y regístrense. También ahí les dejo el WhatsApp. Justo con esto, lo que quiero que veas es que hay un montón de herramientas que vas a poder utilizar. Pero bueno, aquí te mostré unas cuantas. Vamos a desarrollar planes de validación y justo de esta manera lo que podríamos armarte sería un proceso de trabajo para que puedas saber cuáles son los pasos que tienes que seguir, cuáles son las actividades secuenciales que hay que realizar. ¿Vale? Con esto me gustaría dejar espacio a preguntas y respuestas y ya responder cosas muy específicas de los planes de validación. Sí, si alguien, muchas gracias, Oscar. Ay, si alguien tiene duda sobre su proyecto, sobre cómo validar, es momento de escribirlo ahorita en Q&A o en el chat, por donde prefieran. Al parecer todo está muy claro, creo. Ay, el día de hoy todo quedó muy claro. Ay, Dios mío. Bueno, a ver, voy a profundizar un poquito en el tema de la landing, que es lo que estábamos, a mí ya llegó una. Dice Norma, tengo duda con respecto al proceso del prototipo. Si nuestro valor agregado es un algoritmo de recomendación en el prototipo que haga este algoritmo, ¿ya debe funcionar perfecto o puedo poner los ejemplos aunque no funcione el algoritmo de momento? Uf, esta pregunta está increíble. Ya, le voy a poner con otro ejemplo de un producto mínimo viable. Había unos emprendedores que habían desarrollado un algoritmo para hacer reconocimiento de fotografías, utilizando para poder determinar en los sembradíos de maíz si hacía falta meter abono, si hacía falta un pesticida, si hacía falta agua, grado de humedad, muchísimas cosas mediante fotografías. Entonces, cuando estaban determinando cómo iban a correr el experimento y la validación del prototipo, pues, se les ocurrió pues, rentar una avioneta, subir y tomar las fotos de un sembradío, armar el informe y dárselo al productor, ¿no? De la agroindustria. Justo el primer prototipo que tuvieron que haber armado no era correr el servicio, era determinar que el informe que iban a presentar contuviera, perdón, que contenga, perdón, la información que necesitaba el productor. Entonces, lo que hicieron fue sentarse a escribir un informe con información que tenían e hicieron el ejemplo de cómo iban a presentar el informe. No tenían el algoritmo, no tenían la infraestructura, pero en ese momento, cuando presentan los informes con 4 productores, uno de ellos les dijo, yo lo quiero, ¿cuánto me cuesta? Y entonces ahora sí, rentamos la avioneta, tomamos las fotografías y hacemos el análisis manual, antes de meterlo, correrlo en la nube o cosas por el estilo. ¿Vale? Tengo aquí a Moisés Osvaldo. Un prototipo de Adobe XD o Figma puede ser considerado un MVP si se le da al cliente para probarlo y engancharlo. Mira, para considerarlo un MVP tienes que transformarlo en una divisa. Entonces, si no, nada más es una prueba de usuario. ¿Cómo podrías utilizar o sea, y aparte la otra es, o sea, utilizar XD, diseño, es simplemente pues para el diseño de usuario o cómo ver la interfaz. De hecho, lo que tú tienes que hacer más que mostrarle el portal es resolverle el problema. Entonces,
justo antes de empezar con apps y con webs, lo que hacemos es hacerlo de manera manual. Entonces, yo te recomendaría que antes de ponerles el Adobe XD, hagas la simulación mediante un test del conserje. Entonces, por ejemplo, el equipo que presentó al inicio de esta sesión, que mencionaba, oye, es que vamos a conectar, ok, mediante una plataforma. El MVP sería hacer la primera conexión de manera manual, por teléfono, correo, y hacer el scouting para poderlos conectar. Ese sería el prototipo. O sea, el primer producto a vender es cuando conectes a 2 personas de manera manual. Cuando tú llegas a la parte de diseño de experiencia, diseño de usuario, ya son cosas más finas en cuanto al uso. Pero justo antes de que empieces a hacer esas cosas, yo te diría, primero monetiza la operación. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Ahí tengo un montón de ejemplos si quieren. También un montón de cosas que les puedo pasar. Pero justo aquí lo que quiero que vean es que del diseño de experiencias hemos trabajado con muchos proyectos. De hecho, hemos dado mentorías también para Shark Tank en algunos casos para darles, ahí ayudarles a los pitches. Y justo nos encontramos con estos pequeños problemitas, ¿no? De que de repente están planteando escenarios muy interesantes, pero faltan algunas cositas que terminan de cerrar. ¿Por qué? Porque no hicieron validaciones, muchachos. Entonces, muchos de los proyectos que llegan y sí reciben el apoyo es porque prototiparon y generaron validaciones mediante una divisa que pudo haber sido económica, o sea, dinero, contante y sonante. A ver, tengo otra acá. ¿Cuál es el error más común al hacer un prototipo? Que te tardes mucho en sacarlo. Si te tardas más de un día, ya estás lento. Ese es el peor error cuando prototipamos, que nos tardamos muchísimo. O sea, entiendo que lo quieran hacer perfecto, pero de repente se avientan días, semanas, meses, inclusive, o sea, he escuchado de proyectos que se tardan años. Recuerdo un emprendedor que se aventó 3 años sin haber monetizado. O sea, ya estaba fuera del mercado. Lanzamos una landing page, bueno, ese es Daniel. Lanzamos una landing page que respondieran un formulario, no obtuvimos respuesta, pero con Analytics no pudimos, ¿qué? Nos dimos cuenta de que la gente sí ingresaba al sitio, no descubrimos nada del producto en el sitio, tan solo anunciamos una serie de problemas en un video, 30 segundos, se interpretaría, ok. A ver, si entiendo bien lo que estás explicando, lo que tratas de decir es que no pudiste monetizar o en una divisa el aprendizaje en la landing page, ¿no? Justo aquí lo interesante es lo siguiente. Lo primero, antes de lanzar la landing, tuviste que tener claro qué ibas a aprender. Entonces, ibas a aprender que entraran a la página, ibas a aprender que hicieran el call to action, le dieran clic a un botón, o sea, que todo el proceso tenías qué es lo que querías llegar. Ahora, justo, si tú llegaste a este punto y no hicieron el clic o algo, lo que tendrías que hacer es revisar los pasos anteriores para ver qué es lo que no está funcionando para obtener la divisa. Pero justo aquí tienes que saber qué quieres. ¿Quieres el correo, el teléfono, el registro? Y justo aquí lo que tienes que mostrarles es aportarles valor. Más que pedirles, apórtales valor. O sea, por ejemplo, pusiste el video, ¿para qué le sirve el video? ¿Qué iba a obtener el cliente después de ver el video? Y de eso te iba a mandar directamente al llamado a la acción. Entonces, justo esto se resuelve muy fácil tratando de estructurar primero unas entrevistas. De hecho, por ejemplo, en la gráfica que les mostré de descubrimiento, hacemos unas entrevistas de descubrimiento de cliente. También tenemos por ahí el diseño de características mediante el speedboat. Pero justo aquí tienes primero que entender qué es lo que están buscando para saber entonces qué ofrecerles. Entonces, yo diría, regrésate al proceso de validación mediante entrevistas y a lo mejor la competencia. Y justo de este proceso, revisa qué es lo que no permitió que cerraras la acción, ¿no? O la divisa. Y justo aquí lo importante es que siempre tienes que hacer una revisión de tus entrevistas o de tus resultados. Entonces, justo aquí yo te recomendaría, empieza con unas cuatro técnicas de descubrimiento y genera aprendizajes que te permitan corregir lo que estaba ocurriendo en la página, porque justo la página se hace 7, 8 pasos después, antes de haber hecho las validaciones anteriores. No sé si alguien tenga por ahí otra pregunta. Están pidiendo, Oscar, si podrías regresarle la diapositiva de técnicas de descubrimiento. Sí, pero ¿por qué no mejor se registran? Ya es lo que estoy haciendo. Miren, regístrense y les mando la presentación, no pasa nada. Justo Eso y alguien más pregunta, Scarlett, o sea, tomando en cuenta el tema del pitch, si incluyes el prototipo, ¿qué tanto tiempo recomiendas explicarlo, mantenerte en ese tema, en ese punto?
No, yo no recomiendo explicarlo, recomiendo decir qué aprendiste. Entonces, normalmente en el prototipo lo que dices es, corrimos un primer prototipo que nos llevó a recaudar 250,000 pesos, 300,000 pesos, medio millón. O sea, vas sobre el resultado, vas sobre la divisa, no vas sobre el prototipo. O sea, puedes decir, hicimos una landing page, corrimos un experimento y obtuvimos medio millón de pesos. Eso es lo que vale del aprendizaje, más que explicar qué hiciste. Y José Gallegos pregunta, ¿qué es lo inadmisible en un MVP? O sea, si Que tu no, página aún no se ve bien o no tiene el mejor diseño, ¿no corres el riesgo de quemar tu proyecto o idea? nada, nada, jamás. O sea, lo que no puedes permitirte de un MVP es que no sepas qué vas a aprender. Ese es el peor error que puedes cometer. Es lo imperdonable, que no digas, oye, ¿cómo le voy a hacer? No, si no sabes qué vas a aprender. Al final del día, si no sabes qué vas a aprender, de poco sirve saber qué experimento vas a hacer, la verdad. O sea, no, si vas a hacer una landing, si vas a hacer un conserje, si vas a hacer un test de humo, o sea, poco sirve saber qué vas a hacer si no sabes qué vas a aprender. Entonces, Oye, pero, Oscar, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la técnica que ha sido más efectiva en todos los proyectos en los que ustedes han participado? pues es una mezcla. Más bien, yo te diría, ¿cuál es el plan de validación más usado? Por ejemplo, es que depende, porque muchos dirán, oye, Oscar, esto nada más es para proyectos de nuevo ingreso y todo eso. No, estos diseños experimentales se usan en empresas que están operando. De hecho, ahorita estamos Sí, para trabajando con, lanzar nuevos productos, ¿no? ajá, pero justo ahorita, por ejemplo, estamos a punto de trabajar con una empresa que está metida en la industria 4.0, pero es una empresa enorme. Te estoy hablando de un monstruo así gigantesco. Y está trabajando este tema mediante elementos de diseños de planes de experimentación. Vamos a utilizar algunas herramientas de negocios en la parte robusta, pero justo utilizamos esta base teórica. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere mejorar su producto, corra este diseño experimental, de este plan de validación. Hablas con elementos de tu empresa, platicas con tu parte de atención a clientes, elaboras una propuesta técnica, haces una preventa del producto y después lo puedes ya colocar a lo mejor en una modelación de test del conserje. Es decir, vendiste 10 piezas y en esas 10 o 10 servicios. Entonces, los 10 servicios los vas a hacer al conserje. ¿Para qué? Para que uno por uno vayas llevándote los aprendizajes y al final del día sepas cómo automatizarlo, en dónde te vas a atorar, pero justo es un proceso. Entonces, por ejemplo, es para mejorar servicios. O si alguno de ustedes, a ver, aquí tengo otro, quieren crear un producto business to consumer, o sea, un producto físico, esto es lo que al menos te pediría que hicieras. Este plan de validación, por ejemplo, con todos estos pasos que te estoy mostrando desde entrevista con clientes, esto puede durar unas 4 o 5 semanas, pero a la par estás haciendo análisis de tendencia y búsqueda en web para entender cuál es el producto o servicio. Haces una sesión y reunión creativa en tercera semana y generas un prototipo en papel y empiezas a validarlo con las entrevistas, sigues en las entrevistas y de repente es, bueno, ya estamos listos, vamos a imprimirlo en 3D. Y entonces ahora quitas el prototipo en papel y ahora metes el 3D y entonces sigues con las entrevistas, haces en el analítico y continúas con el tema de la validación del producto en 3D. De ahí, si ya tienes el producto, el cliente y lo has vendido, pues entonces ahora es un video que explica cómo funciona el producto. Y si ves que se está vendiendo, pues entonces armas una campaña de crowdfunding para validar el interés de las personas. Y si lo vas a vender en algún punto, pues pones una tienda emergente, rentas un espacio, ya sea en una alcaldía o en un centro comercial, y lo pones ahí. Pero este es uno. También le pudiste haber metido una campaña de redes sociales o le pudiste haber metido una landing page, o sea, le puedes meter más cosas. El tema es, los prototipos no son uno, es un conjunto y por eso le llamamos planes de validación, porque es el conjunto de todos los prototipos y productos mínimos viables que te van a dar como resultado una divisa, en el mejor de los casos, dinero. Ok, bueno, me ha quedado muy claro. Y por último, una pregunta, alguien pregunta, ¿es realmente necesario monetizarlo completamente o se debe de hacer forzosamente ganando dinero antes? Justo lo que explicaba al inicio es que tienes diferentes niveles. El último y el mejor es dinero. El primero puede ser su correo electrónico, el segundo puede ser su teléfono, el tercero puede ser una copia de su credencial de lector, el cuarto puede ser que haga ciertas actividades o tareas, o sea, otro puede ser que te haga una llamada telefónica. O sea, justo lo que voy es, en este caso, lo más importante es saber qué vas a recolectar.
Esto te lo explicamos en este cuadernillo donde vienen todas las técnicas y vienen en lista cada una de ellas y vas a venir como cuál es la característica de la herramienta y te ponemos algunos ejemplos. Entonces, justo la idea es que con este pequeño manual tengas la manera de cómo elaborar el plan, tengas algunos planes ya elaborados y una breve descripción de los que te estoy dando, ¿vale? Entonces, justo yo les voy a decir, de esto llevo 3 años tratando de diseñar un proceso de validación ágil. Me ha llevado bastante tiempo entenderlo. De hecho, te podría decir que mucho de lo que les doy es porque lo he visto, o sea, o lo he visto en el sentido de que lo he vivido. Entonces, la landing page, por ejemplo, yo cuando hice la primera, frío horrible, o sea, no sabía cómo meter los componentes, tuve que generar los materiales, utilicé herramientas como Canva, utilicé, por ejemplo, Adobe XD. Entonces, de repente cuando emprendes, eres como mucha maquinita de muchas herramientas. De hecho, por ejemplo, hay una página que me encanta que se llama es Mockup. Bueno, son unos Mockup y los Mockup como tal, te permiten colocar como tu foto en un producto. De hecho, eso hicieron unos emprendedores cuando hicieron la validación de unas malteadas de insectos. Entonces, hicimos el mock-up y en vez de tener el producto físico, pues, primero lo hicimos en internet y después compramos ahí, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Falsealo, y lo que hicimos fue compramos los productos en el súper, llenamos las bolsas, le pusimos la etiqueta que habíamos diseñado y lo que estábamos validando era el interés de probar. No era vender, probar. De hecho, más adelante, la siguiente sería otra herramienta que se llama Frankentipo, y la idea es, bueno, pues en vez de que lo venda yo y perdón, que lo produzca yo, lo vendo. Entonces tomo un producto de la competencia y lo estructuro para que pueda armarlo en un conjunto de elementos y entonces lo ofrezco al mercado como un trabajo que hice o que orquesté. O sea, el tema es tratar de levantar la divisa. O sea, juro que hoy en día no me he encontrado una manera de no probar una hipótesis. O sea, hay que echarle coco, pero al final del día casi cualquier respuesta se puede hacer. Y la mejor de todas es, ¿alguien lo va a comprar? ¿Cómo lo puedo validar? Pues que te lo vea, que te lo compre. Súper. Muchísimas gracias, Oscar. Creo que ya no hay más preguntas. Lisette estaba preguntando sobre, que es un tema que ya se mencionó, de qué era mejor mencionar del prototipo y no es como, o sea, no es que mejor se hable de ganancias, sino lo que decía Oscar es, piensan como si fueran un inversionista, entonces no, a lo mejor no le interesa el proceso que llevaron a cabo, sino más bien qué obtuvieron o el resultado que obtuvieron de ese prototipo. O sea, qué fue lo que cambió con lo que ustedes hubieran esperado, qué les dejó de ver, qué les dejó ver ese prototipo y cómo lo van a usar para mejorarlo. O sea, más que ganancias es qué hicieron con esa información que obtuvieron y cuáles son sus siguientes pasos, ¿no, Oscar? Sí, justo. O Lo sea, dejamos la verdad es ah, que, por ejemplo, les menciono, en la mañana dimos un taller de landing page y justo en una hora les explicamos cómo montar una para cubrebocas de COVID, ¿no? De N95 con